Es un honor para un servidor darle la bienvenida al estudio virtual de Sin Máscaras a través de los reporteros MX a Sofía Lameiro, la cual pues le doy la más cálida de la bienvenida y hasta debía haberme puesto un smoking por tan grata presencia aquí, pero aquí andamos con todo el gusto del mundo. Querida Sofía, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Manuel, qué gusto estar de nuevo aquí contigo, muy contenta de poder estar con toda tu audiencia. No, al contrario, el gusto, el privilegio es todo nuestro. Desde tierras tapatías o alfaristas, veo que últimamente hay situaciones allá que hay que recuperar Jalisco, ¿eh? Sí, sin duda, no digas que tierras alfaristas, no. Mejor de Jalisco, Las ahí sí, jaliscienses. realmente es que hay tanta simpatía por el gobernador que yo estoy segura de que no es así. ¿Ya se le va a acabar a MC? Pues esperemos que sí, al menos en algunos espacios y en algunas zonas de Jalisco, yo creo que tenemos mucha oportunidad para reconquistar y sobre todo hacer propuestas mucho más serias sobre lo que significa la cuarta transformación para Jalisco. Excelente, pues ojalá sí sea muy pronto y además con excelentes representantes como lo puede ser tu querida Sofía. A ver, Sofía Lameiro, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el día de hoy hace referencia a una presunta o en todo caso eventual ruptura entre la alianza PRI-PAN-PRD de Claudio Xicoténcatl González hacia Alejandro Moreno Cárdenas. Alejandro Moreno dice, no pasa absolutamente nada, estamos bien, solamente como que es un desaire, no problemas maritales, y Claudio X González dice, pues nada, ahí está la investigación en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y muchos pensamos que es el primer paso a un cambio en la gerencia del PRI. ¿Tú cómo ves esta situación, Sofía? A mí me parece que es muy interesante ver este tipo de acciones por parte de quien estuvo siendo representante, por ejemplo, del poder económico de la alianza del PRI-PAN-PRD, es decir, Claudio X González. Y parece ser también una de las prácticas más comunes que hemos visto entre el conservadurismo en México, que tiende a la traición entre unos y otros. Muchas veces vimos incluso por parte de mexicanos contra la corrupción, o mejor dicho, mexicanos a favor de la corrupción, que se sacaban de repente estos reportajes que daban ciertos golpeteos, por ejemplo, en tiempo de Peña, algunos funcionarios de Peña Nieto, de su gabinete, pero la realidad es que yo creo que es más interesante analizar los tiempos en los que se publican este tipo de acciones, ¿no? Más allá de cambiar la presidencia del PRI, me parece que es un intento por querer darle un poco de legitimidad a Claudio X González y sobre todo a la asociación civil, como queriendo demostrar que si hay algún tipo de desacuerdo o de algún tema de corrupción, al final del día, Mexicanos contra la Corrupción medio lo denunció, que no es lo mismo denunciarlo con papel frente a la fiscalía y con denuncia en mano frente a la fiscalía que sacar un reportaje en un medio de comunicación, ¿no? Y creo que, pues bueno, esto habla un poco de cómo se manejan en la alianza y que, bueno, hoy los vimos sacar en una conferencia de prensa, pues esta muy risible declaración de que estaban más unidos que nunca y que iban a ir para el 23 y el 24 contra Morena, ¿no? Creo que pues al final del día, independientemente de quién lidere la alianza, que creo que más bien es un intento porque el PAN tenga más movimiento y más peso político en la alianza, es realmente, no veremos muchos cambios porque al final del día el PRI, PAN, PRD y probablemente Movimiento Ciudadano estén buscando mantenerse unidos como un bloque para pues desplazar a Morena, que vemos que poco les ha servido para realizar este tipo de acciones, ¿no? Sí, yo también creía que era la 16ª reunión de Parchís, pero pues no, era una conferencia de la Alianza de Vapor México. Oye, Sofía, está el ingrediente que ustedes, de hecho, fueron, mis condolencias, que fueron los primeros en padecerlo, ¿no? Que es una gubernatura, un gobierno de Movimiento Ciudadano en toda la República Mexicana, ya en el estado de Jalisco. Es un condimento bastante sabroso, Movimiento Ciudadano, porque es lo que podría decidir incluso la candidatura presidencial de la oposición en 2024. Se habla mucho allá en el norte y también en el centro del país de Luis Donaldo Colosio Riojas. Sin embargo, Dante Delgado dice, no queremos nada con PRI-PAN-PRD, no queremos nada con Claudio X González, porque todo lo que toque esa alianza los echa a perder como partido. ¿Tú ves una eventual
un eventual anexo de Movimiento Ciudadano a esta alianza, o de veras creen que le están apostando a una tercera vía? En realidad no hay una apuesta por una tercera vía, ni siquiera hay una opción diferente en Movimiento Ciudadano a los postulados que tiene el PRI, PAN y el PRD. Ni siquiera hay un intento por representar de mejor manera al conservadurismo. Yo desde hace varios años, incluso desde que inició Alfaro en su gobernatura y también un poco de tiempo antes, he dicho que Movimiento Ciudadano condensa lo peor del PRI y lo peor del PAN. Y realmente es así, toda la corrupción que vimos y el cinismo y la poca administración que vimos de parte del PRI está en el Movimiento Ciudadano. También la corrupción, los vínculos con el narcotráfico, la poca realmente visión por una administración pública que sí vea por el interés de la gente, pues también la vemos en el Movimiento Ciudadano, ¿no? Todo eso que vimos, lo peor del PAN y lo peor del PRI, está en el Movimiento Ciudadano. Creo que realmente la apuesta política de Movimiento Ciudadano es querer conquistar a ese electorado que no está de acuerdo con Morena, pero no se siente del todo convencido con el PRI, el PAN o incluso el PRD, ¿no? Parece ser, y eso es lo que vimos un poco también en la elección del 2021, que ellos veían que esa operación política les permitía condensar y les permitía aglutinar más votos que pues que el PAN o que la alianza, ¿no? Cosa que si realmente analizamos, por ejemplo, en el caso de Jalisco, los datos, en términos de diputaciones federales, Movimiento Ciudadano perdió terreno frente a la Alianza Va por México y también frente a la Alianza de Morena. Sí perdieron diputaciones, tuvieron más, de hecho, tuvieron creo que más diputaciones federales, la Alianza Va por México, pero en términos, por ejemplo, de lo local en Jalisco, pues siguieron manteniendo su pues mayoría, ¿no? Ahora, también creo que vale la pena analizar los diferentes territorios que hay, ¿no? Porque no es lo mismo Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México que el Movimiento Ciudadano que estamos viendo en Nuevo León, ¿no? Que no tiene mayor representación que la del gobernador Samuel García y la de Luis Donaldo Colosio, ¿no? Entonces creo que algo que le hace falta al Movimiento Ciudadano es decidirse si realmente quieren representar al conservadurismo mexicano, que yo creo que incluso sería una apuesta política mucho más ambiciosa que la que tienen actualmente, o si realmente solo quieren intentar capturar ese poquito electorado que no termina de convencerse por la Alianza Va por México. ¿El PAN naranja o es algo más profundo Movimiento Ciudadano o de plano solo es el PAN recolorizado? Para mí es el PAN naranja, de verdad que al menos en Jalisco podemos ver que la alianza de Movimiento Ciudadano y el PAN funciona en lo práctico, por ejemplo, en el Congreso local, son un mismo bloque en términos de votación y también, por ejemplo, más de la mitad del gabinete de Enrique Alfaro está conformado por expanistas o quienes, por ejemplo, formaron parte también del gobierno de Enrique González Márquez. Entonces, el exgobernador de Jalisco del PAN, ¿no? Entonces, realmente no vemos muchos cambios en la administración y tampoco vemos mucho cambio ni transformación y esta llamada refundación de Jalisco que le prometían al pueblo de Jalisco, pues no está presente, ¿no? Y hemos visto pues los peores errores y las peores insensibilidades por parte de un gobernador que está más preocupado desde que asumió el cargo por quererse posicionar en la palestra nacional que por gobernar el territorio que ahorita tiene como parte de sus encargos, ¿no? Correcto. Sofía Lameiro, está también el tema de que cuando llegan, ¿no? En este caso Alfaro y Samuel García, por lo menos uno de ellos se preguntó, bueno, aquí a mí que me dicen que se encarguen del agua, de la electricidad, yo nomás soy el gobernador. A mí pregúntenme de TikTok si les hago una tesis, pero de agua y de electricidad no me hablen, que yo nomás soy el gobernador. Esto en el caso, obviamente, de Nuevo León con Samuel García. Preguntarte, ¿ese es verdaderamente lo que ofrece este Movimiento Ciudadano? Es decir,
por lo menos no recuerdo, no tengo registro de un gobernador del PAN o del PRI que diga, bueno, pues que hace que alguien se encargue, porque cómo se atreven a mentarme la madre, insultarme, y luego caí con una mentira de que Mariana Rodríguez Cantú no es funcionaria, no, sí es titular de Amar a Nuevo León, una dependencia que se creó en un momento, asumo que bastante psicodélico. Preguntarte, Sofía, ¿este es el estilo de gobierno de Movimiento Ciudadano? Realmente es lo que tú dices, una combinación del PRI y del PAN, pero ahora con un tono de irreverencia de muy mal gusto. Sí, te digo, tienen el peor cinismo del priismo que vimos cuando se robaban millones y aún en conferencias pues lo reconocían o lo aceptaban, ¿no? Y lo peor del PAN, pues con una pésima administración. De verdad que, perdón, de verdad que condensan lo peor del PRI y lo peor del PAN, pero creo que también pasa algo interesante con este estilo de Movimiento Ciudadano, y es que yo veo que hay un desfase al menos en pues en el actuar de los políticos y de quienes son los mayores representantes de Movimiento Ciudadano, por involucrarse de manera profunda en un papel de lo que significa el político, ¿no? Lo que es un político con el imperativo ético que nos dice todo el tiempo Andrés Manuel, ¿no? Vemos una diferencia abismal, ¿no? Por un lado, por ejemplo, podemos ver a Andrés Manuel, que no importa si son parte de sus atribuciones, él está involucrado en cada uno de los temas que son realmente urgentes, relevantes o importantes para el país. Andrés Manuel se involucra, es decir, si tiene que trabajar con el presidente municipal de uno de los pueblos más olvidados de Oaxaca, él se va a sentar a platicar con él porque, pues bueno, además de tener una de las mayores responsabilidades del país, también entiende que su papel como político implica el ayudar y resolver problemas. Esa es una de las cuestiones más fundamentales de ejercer un puesto de la administración pública, ¿no? El poder resolverle problemas a la gente, ¿no? Y si esos problemas involucran el tener que sentarse con cualquier otra autoridad, pues lo va a hacer para que se realicen las acciones pertinentes y resolver ese tipo de problemas. En cambio, vemos a figuras como Enrique Alfaro o incluso como Samuel García, ahora que lo veíamos decir que pues eso no era su problema. Y pues llama mucho la atención porque uno sabe que ciertos puestos tienen y conllevan ciertas atribuciones que están estipuladas en la ley, ¿no? Pero ello no significa que nuestra responsabilidad o incluso nuestra vocación, eso es una de las cosas, nuestra vocación política, se agote con las atribuciones que están establecidas en la ley. Y eso es lo interesante de ver con este tipo de figuras que salen de partidos como Movimiento Ciudadano, como el PRI, incluso muchas veces lo hemos visto en el PAN también, que intentan limitarse en lo mayor, más bien en lo mínimo, para cumplir con sus atribuciones e incluso olvidar algunas que otras que no se llevan haciendo durante muchos años, ¿no? Y creo también, por ejemplo, lo vemos en la administración pública federal, con funcionarios públicos como los servidores de la nación, que en la medida de lo posible siempre están intentando ayudar a los beneficiarios, ya sea con información, ya sea con llevarlos a la dependencia necesaria, decirles a dónde tienen que ir para resolver ciertos trámites. Y luego lo vemos también con las administraciones del Estado, con las administraciones municipales del Movimiento Ciudadano, en las que pues realmente los funcionarios públicos no tienen esta vocación de servicio y no tienen esta vocación política de servirle a la gente, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una de las grandes diferencias y creo también que no es el tipo de político que el pueblo mexicano se merece. No es el tipo de político que los mexicanos se merecen, dice Sofía Lamiro en Los Reporteros MX. Finalmente, Sofía, y me disculpo de antemano porque es una pregunta diabólica. El país políticamente se va a dividir en dos bloques para 2024. En el bloque opositor y en el bloque de la 4T rumbo a la sucesión presidencial. Ya vimos, por lo menos, a los aspirantes a la presidencia de la República de la 4T hacer sus primeras giras, ¿no? Sus pininos en las elecciones pasadas, ¿no? En las 6 gubernaturas, y ya sabes, con el presidentómetro o el aplausómetro de a quién le gritaban más o menos. En la oposición, digamos que todavía están dando los primeros pasos para saber quién va a ser el candidato. Mi pregunta es, Sofía, ¿quién crees que vaya a ser el candidato presidencial tanto de la oposición
como de la Cuarta Transformación? Bueno, en la Cuarta Transformación creo que todavía no hay nada decidido, pero creo que nuestras dos figuras principales son Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. Parece ser que son nuestras figuras más fuertes y sobre todo quienes han trabajado más en esta aspiración a continuar con el legado del presidente Andrés Manuel. En la oposición creo que hay algunos aspirantes, pero quienes realmente creo que van a tener posibilidades, a mí me parece que el bloque opositor va a apostar por alguna figura del panismo. No sabría decir con quién específico, pero creo que va a haber pues figuras que tal vez para no desgastarse tanto, porque la oposición tiende a desgastar mucho y muy rápido, probablemente los guarden hasta el 2023 para darles presencia en, pues en el espacio mediático y en el territorio, ¿no? Vamos a ver, yo creo que hasta el próximo año quiénes pudieran ser estas figuras, pero me parece que de Movimiento Ciudadano no creo que vayan a ir en alianza para la presidencia. ¿Y no ves a un Luis Donaldo Colosio postulándose para el 24? No, yo sé que a los medios y algunos otros casas encuestadoras les han pagado mucho dinero para que pongan a Luis Donaldo Colosio como la figura más fuerte, pero realmente creo que no tiene suficientes cartas para presentarse a una figura, bueno, a una candidatura a la presidencia, ¿no? Eso lo digo ahora a mediados del 2022. No sé si tenga algunas otras acciones pensadas porque todavía queda pues un poco más de un año para el proceso electoral del 2024. Pero a mí me parece que no es una figura tan fuerte. Incluso creo que el panismo tiene figuras mucho más relevantes como Gustavo Madero, que podría ser una opción incluso más fuerte por parte de la Alianza por México que Luis Donaldo Colosio. Gustavo Madero, querida Sofía. Sí, digo, no es alguien que yo respete para nada, pero me parece que es una carta fuerte del panismo que ha estado guardada y que más o menos ha intentado tener cierta relevancia, pero la han mantenido también con un perfil muy bajo. Y a mí me parece que es esta idea de no querer desgastar a quienes pudieran ser las figuras de las candidaturas, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de Enrique Alfaro, los primeros 2 años de su gobierno estuvo en todos los medios a nivel nacional con el tema de la pandemia y ahora vemos que es una de las figuras peor evaluadas y también está sumamente desgastado en medios de comunicación. A nadie le interesa qué va a decir Enrique Alfaro con su tono de bravuconería sobre, por ejemplo, la Cumbre de las Américas. Claro. Por cierto, las últimas encuestas posicionan a Enrique Alfaro entre los como de los peores gobernadores, creo que es el número 29, donde el 32 es el peor, así que le va un poco mal a Enrique Alfaro en el estado de Jalisco. Mi querida Sofía, muchas gracias de veras por tus reflexiones, por tus opiniones, por tus comentarios y por estar aquí en los Reporteros MX a través de Sin Máscaras. Yo te solicito, por favor, que nos compartas tus redes sociales para leerte, porque escribes muy bien, para escucharte, porque participas en varios medios de comunicación y para estar atento de las coberturas que nos proporcionas en tus redes sociales. ¿En dónde te podemos seguir? Muchísimas gracias, Manuel. Muy contenta de estar de nuevo acá con ustedes. También un saludo a todos y a todas las que nos vieron. Me pueden seguir en Twitter como Sofía No Sabía, en Facebook, Instagram y YouTube como Sofía Lameiro Díaz. Insisto que el arroba de Sofía No Sabía es el mejor de todo Twitter, es extraordinario. Yo que tú lo vuelvo un NFT y espero lo mejore porque la verdad está muy bueno. Querida Sofía Lameiro, muchas gracias, cuídate mucho, te mandamos un fuerte abrazo. Y arriba Jalisco. Arriba. Muchas gracias, Sofía Lameiro, entrándole Sin Máscaras. Échale, Adri.